Benito Pérez Galdós marca la diferencia en España entre los lectores premium y los lectores del montón. Y el invitado que nos visita esta semana es un lector premium plus. Lorenzo Caprile, modisto, nos viene a hablar de uno de sus libros favoritos, Fortunata y Jacinta. Galdós es un 8000 lector en el cual muchos se han quedado sin oxígeno, pero Lorenzo Caprile se pasea por él como si fuera un parque en primavera. Y nos lo va a demostrar en esta conversación en la Biblioteca del Patio, en la que no solo va a hablar de cómo se visten los personajes, sino también de cómo se relacionan, cómo nos relacionamos nosotros con la literatura de Galdós y con ese Madrid que ha desaparecido, pero no del todo, y que podremos encontrar en algunos rincones todavía de su mano. Soy Sergio del Molino, estoy en la Fundación Juan Marc y esto es la Biblioteca del Patio. Lorenzo Caprile, me intimida mucho tenerte delante. Bueno, sí, fíjate que mucho. Te ve de un intimidado. Pues sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que lo disimulo porque hay dos cosas en la vida que me hubiera gustado saber hacer y no sé. Una es cantar y la otra es vestirme. Y no son dos talentos que no... Te sabes vestir porque vienes vestido. Bueno, vengo vestido porque no queda otra, porque al final sobrevives, pero... Nos cubrimos. Ya no, claro, pero yo sé cubrirme, sé no salir desnudo a la calle, pero no me hubiera gustado tener gracia pues y como demás. Todos. Pero no, como todos no, hay gente que tiene su gracia, hay gente que no, y a mí me intimida mucho porque además, o sea, te sigo y te admiro muchísimo y me encantan todas tu enorme erudición, de la cual hablaremos acerca de la moda en la historia, en el arte, en la literatura y un poquito, yo creo que también el libro que has escogido, Fortunata y Jacinta, nos da mucho juego para hablar de todo eso. Muchísimo. Sobre todo porque la familia del protagonista, de Juanito Santa Cruz, trapicheaba con todas estas mercerías, tenían ahí su negocio en Pontejos, que sí. Ya desgraciadamente ya no es lo que fue, ya son todos supermercados chinos, pero bueno, con perdón de los chinos, no quiero ofender a nadie, pero creo que todo el mundo me ha entendido. Bueno, supermercados chinos o Starbucks y de todo. Sí, todo eso hay, sí. Y las referencias a todos temas de moda, de indumentaria, de la apariencia, y bueno, incluso de los materiales que vendían en estos grandes almacenes, son constantes. Eso es algo que Galdós en todas sus novelas, en todas, sobre todo en una de ellas, en la de Bringas, que ahí el padre de todos nosotros, el padre de alta costura, Worth, que se celebra su centenario. Uh-huh. Su bicentenario. Será su bicentenario, sí, claro. Sí. Bicentenario, con una exposición espectacular en París. Worth en la de Bringas lo cita cada 2x3, o sea que para Galdós todo esto era fundamental a la hora de escribir sus novelas en general y ya Fortunata y Jacinta en particular. Hay todo un capitulito donde hace una historia, un resumen. Bueno, no es un resumen, porque resumido no hay nada en Galdós. Sobre la historia del Mantón de Manila, que es un texto fundamental cuando estudiamos esas piezas de arte en movimiento, como se han definido, y en todos los textos, catálogos de exposiciones, que hemos tenido varias en estos últimos tiempos. Cualquier estudioso del Mantón de Manila hace referencia a estas páginas en Fortunata y Jacinta sobre la historia y la evolución del Mantón de Manila. Tengo que pedirte perdón porque en todas, bueno, a quienes nos estén viendo, quienes nos estén escuchando solo en el podcast no lo van a apreciar, pero quienes nos estén viendo en el vídeo, en todas las entregas de la Biblioteca del Patio hay una alusión, un cubo de luz que tenemos detrás en el atrezo con una referencia a la novela, al libro del cual estamos hablando. Y aquí se ha escogido una portada. Una portada de una edición más o menos actual. Por lo visto es del País. Sí, una del edición Grupo Prisa. Una edición del País. Zasca. De no sé qué año, no sé de cuándo es, en la cual es una portada completamente anacrónica. Es anacrónica. Si nos puedes explicar por qué es anacrónica. Pues porque Galdós lo escribe Fortunata y Jacinta en la década de los 80, pero hablando de cosas que han pasado 10 años antes. Sí. O sea, estamos justo después de la gloriosa. De hecho, la María Victoria, la mujer de Amadeo I, sale en las páginas del libro.
cuando creo que es doña Guillermina le va a pedir dinero para sus asilos y tal. Que son los años de juventud de Galdós en Madrid, cuando él llega. Y esos primerísimos años 70 del siglo XIX tienen una estética muy determinada que no corresponde para nada a esa ilustración que es de los tiempos del Titanic, de los años 10 del siglo XX. O sea, que es no un tiene poco, nada que ver. es un poco más beatona esta estética del siglo XX que la de los 70 del 19, ¿o no? No, porque ahí lo que creo que en esa portada han querido ver, pues bueno, pues una señoritina así a la moda que sería Jacinta y una mujer más del pueblo, más popular, que sería Fortunata. Pero claro, están vestidas en la moda de los años 10, en los años justo antes de la Primera Guerra Mundial. Nada que ver con la época, con los años en los que ambientó Galdós la novela. Nos dice, cuando nos presenta Galdós a Jacinta, nos dice que es una chica que se viste con prendas excelentes y que tiene más gracia que belleza, ¿no? Sería la típica chica que se apaña muy bien. Y en que se una de apaña las bien, ¿no? descripciones también dice que es de esas mujeres que a nada que se esforzaran un poquito llegaría a ser elegante. O sea, está haciendo una descripción perfecta, pues, de la típica señorita bien, que está destinada a lo que al final termina siendo, pues una mujer florero en manos de este sinvergüenza que es Juanito Santa Cruz. No olvidemos que ellos son primos. Sí. Y es un matrimonio completamente arreglado entre las dos familias, entre la madre de Jacinta, que además hay un interés económico porque, en fin, pues ya ve resueltos todos sus problemas pecuniarios y de intendencia, y la madre de Juanito Santa Cruz, que ya quiere que su hijo siente la cabeza y que forme un hogar y que le dé nietos. Sí. Y bueno, pues el sueño de cualquier matriarca, ¿no? Y esto porque lo estaba diciendo yo. Esto porque te he dado pie para que arranques y has empezado a hablar de la novela apasionadamente, pero, como es. Hombre, es a partir de cómo. Tan apasionadamente porque es. De cómo trata Galdós a Jacinta, ¿no? Que creo que la trata con cierta displicencia. Yo creo que las trata muy bien a las dos. ¿Sí? Creo que Galdós es ahora que está tan de moda todo esto de la perspectiva de género y tal, y todas estas cosas, que no voy a abrir ese melón, pero creo que es un escritor profundamente feminista en ese sentido. Aquí el malo malísimo de la novela, además sin ningún tipo de pudor desde las primeras páginas, es Juanito Santa Cruz. Luego está su antagonista, que es ese desgraciado de Maxi. Sí. O sea, los hombres no salen muy bien parados, no, en absoluto. Y en cambio ellas dos son las dos grandes heroínas, cada una en su ambiente, y al final hay una especie de pacto de sororidad, sí que lo hay. Como se dice ahora, en el lecho de muerte de Fortunata, cuando ella le dice, mira, pues quédate tú con mi hijo, lo crías como si fuera tuyo, y en el fondo es un poco pues nuestra venganza frente a Juanito, que ya las estaba traicionando a las dos porque se había echado ya otra amante en el ínterim. O sea que en ese sentido creo que es un gran retratista de la mujer y un gran defensor de la mujer, entre comillas, que a él le gustaban las mujeres más que un lápiz, vamos. Que ahí hay una anécdota que yo siempre cito en mis conferencias, que no sé si es apócrifa o no, pero se non è vero e trovato, como se dice en italiano, que él cada vez que abandonaba a una de sus amantes, sobre todo no a una Emilia Pardo Bazán, pero a una de las tantas Fortunatas que tuvo a lo largo de su vida, cuando las abandonaba, les dejaba escrita una carta, no daba nunca la cara, como buen truán, porque en el fondo Pérez Galdós es un poquito Juanito Santa Cruz. Era un poquito, sí, yo creo que sí que se proyecta bastante truán, yo creo que se proyecta bastante. Yo creo que se proyecta bastante en los dos, en Maxi y en Juanito. Creo que son las dos caras de Galdós. Y les deja escrita una carta encima de una máquina de coser, de ese gran electrodoméstico, entre comillas, que se inventa en el siglo XIX y empieza a desarrollarse y a popularizarse, como diciendo, ya tienes esto, que ya te puedes
ganar tú la vida, porque una mujer con una máquina de coser, Ya está. pues era, vamos, la leche. Ya podía conquistar América, nunca mejor dicho. Y bueno, pues, Les dejaba las también cartas. me he vuelto a perder. No, que le dejaba las cartas. De lo womanizer que era Pérez Galdós, Sí, ¿no? Que estaba siempre de flor en flor. De que no daba la cara y de que era un mujeriego empedernido, pero en el fondo fue un gran defensor de la mujer, y creo que en sus novelas españolas contemporáneas, yo creo que prácticamente, ahora mismo no lo tengo yo muy fresco en mis estudios literarios, pero creo que prácticamente todas las protagonistas son femeninas. Sí, en los episodios nacionales hay varias novelas que tienen narradora femenina también, hay algunos personajes poderosísimos femeninos, tenemos a lo largo de toda la trayectoria de Galdós. Pero siempre. en este ciclo suyo, que es el más, madrileño, pues fíjate, Miau, Misericordia, la de Bringas, Fortunata y Jacinta, son todo... Y luego está aquel que no recuerdo si fue primero novela y luego obra de teatro o teatro o algo. ¿Cuál? Viceversa. Electra, no. No es Doña Perfecta. Doña Perfecta, sí. Personajazo. Pero incluso el declinar de los episodios nacionales lo dedica a la de los tristes destinos. Bueno, sabes que a la reina se Isabel. Entrevistó con ella. Claro, en París. Y dice, entre siendo republicano y salí siendo monárquico. Ese acto, lo tengo escrito, es probablemente una de las cosas de misericordia política más impresionantes que se ha visto nunca en la historia de la literatura. Bueno, porque es desde una oposición radical absoluta, de alguien que ha crecido despreciando a los Borbones. Pero se dio cuenta de... Yo es que Isabel II es una de mis debilidades. La he estudiado mucho y... pues se dio cuenta de su tragedia, de la tragedia de Isabel II. Debió ser una mujer de un gran instinto, no debió ser muy inteligente, pero con una gran generosidad y de un gran corazón, y nos olvidamos que en parte el Museo del Prado, los fondos que tiene son gracias a ella, porque le compró, cuando Fernando VII falleció, dividió las obras de arte entre sus dos hijas, y Isabel II le compró su parte a su hermana, a la infanta Luisa Fernanda, para reunir otra vez la colección y poder donarlo al Prado. Y el Museo Arqueológico está en pie gracias a ella. Ella fue quien lo fundó, quien lo inauguró un año antes de que la derrocaran. Y muchas más obras. Sí, cuestiones de la cultura. De cultura, y yo creo que fue una mujer muy desgraciada, para empezar con su matrimonio, otro matrimonio concertado. Bueno, y que la nombran reina, la coronan ya a los 13 años. Más desastroso, claro. Y luego con un episodio muy oscuro que nunca se terminará de aclarar, de violación / abuso, cuando era muy jovencita, por parte de uno de sus tutores, abandonada también por su madre, que es así que fue una pájara de muchísimo cuidado, doña María Cristina de Borondo Sicilias, en fin. Los ricos también lloran. Sí, pero claro, no tuvo una vida nada. Todo eso lo vio Galdós. Todo eso lo vio Galdós y le hizo un retrato maravilloso. Y es verdad que se ha hablado mucho de la. Y luego, mira, hablamos tanto de Felipe VI y del rey emérito en Abu Dhabi, pero Alfonso XII hizo exactamente lo mismo con su madre, ¿eh? En cuanto recuperó el trono. Tú te quedas en París, a mí no me das el coñazo, hija mía. O sea, que en este país se nos olvidan las cosas enseguida. Bueno, se nos olvida, pero acuñamos luego verbos, como el verbo borbonear. Sí, no. Está ahí. En ese sentido. Felipe VI borbonear, yo creo que no borbonea mucho. Su padre sí, pero Felipe es de otra manera. Oye, por terminar o volver un poquito a la indumentaria y la ropa en Fortunata. Es verdad que aparecen mucho los comercios del Madrid Muchísimo, antiguo. Claro, porque la fortuna de los Santa Cruz, que ese es uno de los... Cuando se hace el estudio sociológico, ¿no?, de Fortunata y Jacinta, es un retrato magnífico de esa nueva clase social, de esa oligarquía burguesa que
que es lo que es gracias a su trabajo, ¿no? A esa meritocracia tan denostada últimamente por determinados sectores, y no vamos a abrir tampoco ese melón. ¿Ya se ha abierto media docena? Sí, no mucho. Ya, yo como un amuno, soy cómodo, soy una piedra en el zapato en todas partes. A los unos y los otros, los dos con H, los unos y los otros. Que mira, podía haber traído a un amuno, pero me hacía más ilusión como madrileño que me considero, me hacía más ilusión, Fortunato. Galdós es más divertido. Y claro, él es el vástago, digamos, el representante más absoluto de esta nueva clase social, que es la que va a dominar los destinos de Madrid hasta hoy en día. Pues esa oligarquía comercial, industrial, que es su gran ambición. En Fortunata y Jacinta no sucede, pero sí irá sucediendo, que su gran ambición es ir emparentando con esa nobleza que está completamente arruinada y que necesita ese nuevo dinero para seguir teniendo esa vida, ¿no? Aristocrática, ¿no? Se habla mucho de Galdós, de cómo construye los ambientes, de cómo construye los personajes, de cómo capta el habla. Eso es, bueno, don Benito el Garbancero le llamaban. Claro, sí, de eso hablamos ahora. Pero a mí una cosa que me llama la atención también leyendo Fortunata, leyendo otros libros, es cómo caracteriza también a los personajes a través de la ropa, y cómo hay personajes despreciables que llevan ropa despreciable. Aquí hay un cura carlista que va siempre lleno de lamparones, cubierto, y la suciedad y el desaliño con el que va vestido es un reflejo de su personalidad misérrima. O sea, y sin embargo, los personajes elegantes... Cada vez que va a la casa de los Santa Cruz se pone las botas. Sí, bueno, la comida en Galdós es otra cosa. Es y rebaña, además, se pone las botas. Yo recuerdo una escena en la que se toma un bol enorme de escarola con ajo y luego está oliendo ajo todo el tiempo. O sea, es pestilente, es asqueroso, ¿no? Y sin embargo, la gente limpia de alma, o sea, las heroínas, van siempre bien vestidas. Como Fortunata. O sea, pueden ser sencillas, pueden no tener posibles, pero siempre tienen una elegancia, un sentido de estar. Un decoro. Un decoro, ¿verdad? Eso es impresionante. Una dignidad natural, y eso lo describe a la perfección. Y también utiliza muy bien la ropa y todo nuestro lenguaje, digo nuestro, de la industria, para marcar muy bien las diferencias sociales que en ese momento eran fundamentales. Claro. Que es una, digamos, de los ADN de la ropa que en este siglo XXI se está perdiendo por completo. Y es parte de esa crisis un poco que estamos viviendo en la industria de la moda, porque está perdiendo uno de sus pilares fundamentales, el vestirse para demostrar dónde me sitúo dentro de la escala social. Y eso ahora se está perdiendo por completo. Claro, se está difuminando, vamos, ya, desde luego en las grandes ciudades esos matices es muy difícil. Ya no distingues a un rico de un pobre. Ya no lo distingues. Es muy difícil. Y entonces pueden perder sentido, podemos alejarnos. Para empezar, hay pantalones vaqueros completamente que son andrajos y que cuestan 2.500 euros. Entonces... Galdós antes utilizaba esos pantalones andrajosos pues para retratar a los mendigos de misericordia que estaban ahí en la puerta de la iglesia, pero ahora esos pantalones llenos de parches y rotos y deshilachados no te están retratando a un mendigo a la puerta de una iglesia. Y exactamente. Como modisto diseñador. Yo prefiero que me llamen modisto. Ya lo sé, por eso te preguntaba. Como modisto, ¿crees que esto es una crisis de identidad de la industria, de la cultura de la moda? ¿O que esto es bueno o malo? Pues no lo sé si es bueno o malo, no me atrevo a ser tan rotundo, Sergio. Sé que nos enfrentamos a algo completamente diferente, porque también la ropa servía para definir, y también voy a abrir otro melón y no quiero ofender a nadie, pero lo que era un hombre y lo que era una mujer en el sentido más clásico, académico del término. Y esas fronteras también se están difuminando por completo. Sí, ahora los chicos llevan seguramente iremos pues hacia tiendas de ropa en general,
donde, bueno, pues hay ropa y luego pues tú ya la usas, la combinas y te la pones como, cuando y como quieras. ¿Pero qué sentido tiene gastarse 3.000 euros en unos vaqueros si la gente no los va a distinguir de unos de 50? Pues no lo sé. Claro, es que no. No lo sé, porque en la época de Fortunata y Jacinta te gastabas 3.000 reales en una pasamanería o en un adorno de esos que vendían los padres de Juanito en sus tiendas y claro que se notaba, por supuesto que se notaba. Y además que, gracias a Dios que se notaba. Y las señoras hacían un gran esfuerzo para que se notara. Además, formaba parte de ese pacto, ¿no?, en los matrimonios. Yo seguramente te cornificaré, voy a hacer mi vida, pero a ti no te va a faltar de nada y tienes que ser el vehículo para demostrar al mundo lo potente que es nuestra familia, ¿no? Sí. Y por eso, claro, pues la ropa era fundamental. Eso lo contaba mucho Carmen Martín Gaite en Usos En Usos Amorosos, Amorosos, sí. del 18. Del 18. Sí, sí, pero el de posguerra ya era otra historia, pero el del 18 sí que se dedicaba mucho a analizar la moda. Lorenzo, tú que estudiaste, eres un hombre de letras, estudiaste literatura en Florencia, que es donde mejor se puede estudiar, ¿no? Bueno, no. en Florencia se puede estudiar maravillosamente bien todo, porque ya solo la ciudad es un libro abierto y en cada esquina aprendes algo. Pero en fin, a mí lo que yo hice, que era lengua y literatura española, pues igual a lo mejor me hubiera gustado más pues Salamanca o la Complu. Bueno, pero queda muy bien decir que estás en Pero has hecho Florencia, da mucho empaque, si está muy algún bien. día, mira, que lo tengo, porque empecé tomando algunas notas, pero luego vi que era un trabajo tan monumental que dije, no, esto es inviable. Pero algún día cuando me retire y para entretenerme pues me ponga a estudiar el doctorado, pues igual hago la tesis doctoral sobre la moda, la indumentaria en Pérez Galdós. Qué maravilla. Hay muchos estudios sobre la mujer en Galdós, los personajes femeninos en Galdós. Hay algún libro sobre este apartado, pero en una novela en Sobre concreto. la música en Galdós. Hace poco presenté el libro de una musicóloga muy Pero amiga. sobre la indumentaria y la moda en Galdós no, y realmente es que están llenos todos sus libros, incluso los episodios nacionales, Sí. que les sirve precisamente para situar perfectamente cada episodio en su momento histórico. Y lo que te quería preguntar, como hombre de letras y apasionado de Galdós, ¿entiendes el desprecio sempiterno que Galdós ha inspirado siempre en la literatura española posteriormente? O sea, lo de Benito Garbancero lo y después. sí ¿Lo lo entiendes? entiendo, porque el español es muy envidioso, entonces es envidia pura y dura. ¿Solo es envidia, tú Yo crees? creo que sí. O sea, cuando Benet desprecia por tradicional a Galdós, ¿es pura envidia? Sí, yo creo que sí. Porque es un escritor muy fértil. O sea, ¿cuántas novelas escribió? La escribió en Esta fue la que duró un año, más, ¿eh? Esta año. fue la que creo que fue un poquito más, año y medio, porque se fue. Sí, era la publicando primera por parte entregas. 8 meses y la Sí. otra creo que otros Y 5 luego más o la menos. que tardó más quizá fue la tercera, que es la más corta precisamente. Pero yo creo que era envidia pura y dura por su fertilidad, por la gran variedad de temas que trató y porque, a ver, un siglo después, Pérez Galdós sigue siendo un bestseller. Sí. O Juan Benet, yo no sé si llegó nunca a ser a categoría de bestseller. Ni siquiera de Seller, probablemente. No, probablemente no. Calla, que nos van a cortar la cabeza, como sigamos así. Yo creo que es pura envidia. Nada más que eso. Pues me gusta esa contundencia. Oye, cuando mezclas, tú hablas mucho te invitan mucho al Museo del Prado a hablar del arte en la colección del Prado y bueno, hablas mucho también de la moda en la literatura y en las artes, ¿no? ¿Te dicen mucho eso de, para conectar, que el texto y tejido tienen la misma etimología? ¿Te dicen eso? Ese lugar común está Eso lo he constante. hablado mucho, nos hemos intercambiado algunos mails muy bonitos, que es una pena, porque con esta época de los mails todo eso, aunque quede registrado en algún sitio de la nube y no sé qué, pero claro,
eso se pierde. No es una correspondencia bonita. No es una correspondencia como tantas, hablabas de Carmen Martín Gaite, se ha publicado la correspondencia entre Benet y Carmen Martín Gaite, que es maravillosa. O la de Pérez Galdós con Pardo Bazán, Miquiño mío. Pues me intercambié varios mails muy bonitos con Irene Vallejo, con la del Infinito en un Junco, muy amiga mía. Y hablando precisamente de esto, que hay muchísimas metáforas, proverbios, dichos, giros, donde... La propia Penélope, ¿no? Se está hablando de tejer, enhebrar una conversación, o sea, un montón. ¿Sabes que en León hay una tradición de tertulia nocturna que se llama el filandón? No, eso no lo sabías. Pues en León, en esa zona, sí. Hay una forma de tertulia que consiste en contar historias. No es una tertulia de intercambiar opiniones, es contar historias. Cada uno lleva y cuenta una historia. Y se llama filandón porque se hacía mientras se tejía en las noches de invierno. Pero es que... Y aquí hago publicidad de un libro, además, que Ofelia es muy amiga mía, de la editorial Siruela, que se llama El tejido de la civilización. Nos olvidamos que al principio de todo está el hilo. Para hacer una prenda necesitamos las telas, y para hacer una tela necesitamos el hilo. En el inicio de todo está el hilar, que ahí hubo una sororidad importantísima porque se crearon centros de poder, de núcleos de poder femenino a través de hilar. Y claro, cuando una está hilando, y digo una porque era un oficio femenino, oficio femenino, era un coto cerrado femenino, cuando una está hilando, las manos las tienes ocupadas, pero esto no, con lo cual es lógico que ese filandón pues se iban pasando el turno para contar historias. Pero lo bonito es que no era juntarse ni para contar chismes. Y no dormirse frente a la rueca o frente al uso. Claro, pero lo bonito de ese ritual no es que sean chismes o hablar de política o de lo que ha pasado del día. Todas las historias al final son chismes. Sí, pero es la mitología griega. Pero tienes que entretener. Constante. ¿Quién se acostaba con quién? ¿Quién le ponía los cuernos a quién? El hijo ilegítimo del otro. Lo que pasa que son metáforas maravillosas del ser humano, pero al final todo se reduce a un buen chisme. Evidentemente, todo es ¿Quién así. no da un brazo por un buen chisme, Sergio? Fortunata y Jacinta son un gran chisme. Todos son chismes. La política nacional hoy en este momento es un gran chisme. Todos son chismes, pero a lo que me refería es que no son chismes inmediatos, sino que estaban muy elaborados. Tenían que ser historias. O sea, tú te preparabas, tenías la noche del filandón y todas iban preparaditas con una historia. Hombre, y competían la historia mejor. Eso es una tradición preciosa. El chisme mejor contado se convierte en una leyenda, efectivamente. Claro, eso es así. Pero al final todo nace como un chisme. ¿Tienes algún chisme favorito de Galdós? Que he contado ya, que me parece, ya te digo, se non è vero ben trovato. Y luego, bueno, que a él realmente que doña ahí, Dios mío, si la acabamos de mencionar, doña Emilia Pardo Bazán. Claro. Porque fue ella quien le dejó a él, ¿eh? Sí, claro. Por un hombre más guapo y más rico que era don Lázaro Galdiano. ¿Tú eso lo sabías? Eso no lo sabía, que lo dejó por Lázaro Galdiano. Sabía que Galdós le rehuía porque el Pardo Bazán era muy fogosa. Sí. Y le decían las cartas, a veces pienso que te me vas a romper. Decía. Que luego, claro, la ves con ese físico y tal, sin ánimo de ofender a nadie, pero en fin, que no era... Pero claro, pero Galdós era un palillo. Y pues por eso, o sea, es que... Y sí, debió ser una mujer con un carisma y con una manera de ser y con un atractivo natural, porque se los llevaba de calle. Y sí, dejó a Pérez Galdós apareció Lázaro Galdiano, que era más joven, bastante más apuesto y con muchísimo más dinero. Hombre. Y claro, dijo, pues te dejo y me voy con este. Pues hizo bien, yo creo. Mira, hemos empezado vistiendo los personajes y hemos acabado desnudándolos. No sé cómo hemos hecho este viaje a lo largo de... Pero bueno, así es la biblioteca del patio. Lorenzo Caprile. Que antes de cerrar, eso, he hablado de Isabel II y
bueno, lo mismo digo aquí una intimidad tuya, pero encima, como has escrito un libro, creo que no descubro nada nuevo. Tú sabes que ella tenía muchísimos problemas de piel. Lo sabía, y sí. que Iba a tomar las aguas. que San Sebastián y todo el boom de ese turismo en el norte, que Pérez Galdós también cita San Sebastián, sí. Porque Jacinta, justo antes de prometerse, va a hacer un viaje a San Sebastián, donde hay un poco las dos familias amañan, ¿no? El compromiso entre Juanito y Jacinta, y en ese verano en esa playa de la Concha, que debía ser maravillosa. Lo sigue siendo ahora, imagínate, en esos años. Y bueno, pues todo ese turismo del norte, el Palacio de Miramar, todo eso nace gracias. Es por una enfermedad de la piel. Gracias está bien, pero debido a Totalmente. esta afección de piel que lo pasaba fatal ella. Lo sé, lo tengo escrito. Sí, iban a darse sus baños de mar y es verdad que también Biarritz y todo eso surge por ello. Y de hecho, en uno de los directos que he hecho ahora en Galería de Colecciones Reales, porque me voy alternando el Prado con Galería de Colecciones Reales, hablábamos todo museos insignificantes. Hablaba de la pasión por los guantes de Isabel II, que se conservan las facturas, y estábamos hablando de casi un par de guantes al día, casi, ¿eh? Y sí, que hubiera algo de coquetería, por supuesto, pero también era para esconder todas esas llagas y toda esa afección de la piel. Y claro, ser materiales tan delicados, hablamos de encajes, de cabritillas, de rasos, pues es muy probable que esos guantes, en contacto con las llagas, pues eran guantes de un solo uso, que luego no se podían reutilizar. Oye, pues mira, hemos acabado hablando también de algo que tiene yo también tengo psoriasis, no tan grave como la tuya. Bueno, yo estoy bien ahora, pero, yo estoy ya recuperado. No necesito guantes de cabritilla. Es el gran desconocimiento, porque se sabe muy poco de la psoriasis. Y empecé diciendo que yo no sabía vestirme, aprendí un poquito a vestirme para poder ocultarme, que eso también es otra historia que podemos hablar en otra conversación. Cuando quieras. Lorenzo, de verdad ha sido un placer. Igualmente, siempre es un Sergio, placer contar contigo. Siempre. Oye, nos vemos en otra, y muchísimas gracias por visitar la biblioteca del Por patio. invitarme. Muchísimas gracias a ti. Un abrazo.